Aleluya, muy buenas tardes, Belén de Cumbres de Fe, muy buenas tardes nuestros queridos amigos que nos ven por Facebook. Hoy es el 31 de enero del año 2024, último día de enero, el primer año. Parece mentira, ya se acabó el primer año, el tiempo corre. Muchísimas gracias por visitarnos. Hoy es miércoles, como todos los miércoles. Damos unos 30-35 minutos de estudio de la palabra de Dios. Para este pastor es una de las cosas más importantes que yo hago para la familia de Dios. Es prepararme de la mejor forma que puedo, con la ayuda del Espíritu Santo, para traerles el alimento, la semilla de la palabra de Dios, sin la cual no podemos hacer nada, absolutamente nada. Así que gracias por visitarnos, gracias por reservarse ese tiempo. No creo que se vayan a arrepentir si les bendice este mensaje. Como siempre pedimos que lo compartan, por favor. Hay gente en tu vida que solo tú puedes tocar, vecinos, parientes, hijos, etcétera, grupos de oración, iglesia, donde sea. Que escuchen la palabra, no importa la denominación ni el letrero de la iglesia. Esto es palabra de Dios. Imperfecto sí, pero tratamos de ser lo más fieles posible a la palabra de Dios, que es la Biblia. Dos direcciones en Facebook, nos pueden encontrar como Belén de Cumbres de Fe, Belén de Cumbres de Fe, y luego también, si no tienen Facebook, yo diría Facebook, tengan cuidado, por favor, pero si tienen acceso a la internet, pueden entrar a YouTube, y en YouTube encontrarnos con 5 palabras, Cumbres de Fe, Pastor Tony con Y, aleluya. Y también nos pueden encontrar con el título de la prédica, pero si hay más de una parte tienen que poner el título y luego en paréntesis primera parte o segunda parte, algo así. Nos van a encontrar bien rápido de esa forma. Mundo de la tecnología. Aleluya. Padre, pedimos tu bendición sobre esta prédica. La hacemos para ti, para tu reino, Señor, conscientes de que tú nos has llamado a predicar la palabra. Aleluya. Gracias, qué inmenso privilegio. Cómo dependemos de tu Espíritu. Eterno Espíritu, abre nuestros oídos, por favor, para que entendamos algo. Para los predicadores es siempre muy frustrante ver que hay tantos oídos tapados, donde nada entra. Y ten misericordia de tu siervo y úngelo, para que él pueda traer buena comida a tu pueblo. Todo eso en el nombre de Jesús, Cristo, en cuyo nombre nos reunimos esta noche en Naples, Florida. Decimos amén y amén y amén. Aleluya. Luego, entre paréntesis, el domingo tremendo servicio tuvimos, terminamos la serie La protección del cristiano y hablamos del poder, de la sangre de Cristo Jesús. Queremos animarlos que lo vean, por favor. Va a ser una gran diferencia en vuestras vidas, créanmelo. Aleluya. Aleluya. Título de este mensaje, que va a ser una serie y que tal vez nos va a sorprender mucho. La realidad del pecado. La realidad del pecado. Es un tema del cual se habla poco y nada. Como si dijéramos, esto ya no existe. Esto fue algo que existió siglos atrás. Tal vez cuando Jesús caminó, existió eso, pero nosotros estamos en otros tiempos. Nada más falso. La realidad del pecado. Aleluya. Y el pecado siempre, porque es un sustantivo, siempre se expresa en el verbo. El pecar existió desde el comienzo y existirá hasta el último día de este mundo. Es inmensamente importante que nosotros como creyentes entendamos eso. Muy importante. Y tenemos que hablar de eso, porque no se habla. La realidad del pecado. Aleluya. Tenemos que explicar la realidad del pecado. Aleluya. Es muy importante. Yo no me puedo imaginar cómo es posible que no se hable del tema. Y siempre con un punto de vista positivo. El cristiano creyente es el único ser humano que camina por este planeta, que tiene la autoridad y el poder de solucionar el problema del pecado en su vida. Ningún otro. Y vamos a hablar sobre eso un poquito más tarde. Solo el cristiano creyente puede solucionar ese problema. Ningún ciudadano del mundo vive en el pecado, muere en el pecado.
Es muy importante que entendamos eso. ¿Por qué no lo predicamos? No entiendo. Aleluya. Como el conocimiento del amor de Dios es inmensamente importante. Comencemos al comienzo. Como el conocimiento del amor de Dios es inmensamente importante. Como el conocimiento de la gracia de Dios es inmensamente importante. Número 3, como el conocimiento de la misericordia de Dios es inmensamente importante en nuestras vidas de creyentes. Es un estudio de la palabra de Dios, que es la Biblia. Estoy hablando a creyentes o a aquellos que lo quieren ser, ¿de acuerdo? Aleluya, aleluya, aleluya. Estas 3 grandes columnas, no es el tema, pero son muy, muy importantes. Las 3 grandes columnas: el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Sin estas 3 columnas no hay nada, no hay absolutamente nada. Y como estas 3 columnas son tan importantes en nuestras vidas cristianas, así también la existencia del pecado y su conocimiento es inmensamente importante en la vida del cristiano. Nosotros tenemos que saber que el pecado existe, tenemos que reconocerlo, es inmensamente importante. Y lo vamos a ver a medida que hablemos sobre el tema. Fue, después de todo, por el pecado de Adán y Eva, los cuales murieron espiritualmente, siguieron viviendo físicamente, si lees Génesis. Pero Dios les dijo: el día que comáis de este fruto, moriréis. Murieron espiritualmente, la tiniebla espiritual entró a su corazón. Estaban espiritualmente muertos ante Dios y siguieron viviendo sus vidas. Wow. Fue por ese pecado, ellos murieron espiritualmente y fueron echados del jardín de Edén. Yo no sé los detalles, yo creo que esta es la palabra de Dios. Yo no te puedo decir los detalles, pero yo creo que Dios no miente, yo creo que esto es la palabra de Dios. Yo confío más en esta palabra que la palabra de los científicos, teólogos y vaya a saber qué, que dicen no, porque por lo no. Yo creo en esto, yo estoy en paz con esto. Yo he visto los milagros del que escribió este libro. Yo lo he visto en mi vida, yo lo he visto alrededor mío. Esto es real. Y si Dios nos quiso decir que Dios creó al hombre, en realidad del barro de la tierra sopló en su nariz y él se convirtió en un alma viviente, y que de una costilla agarró a la mujer y fueron una carne. Así comenzó todo eso. Pero pecaron, ¿ves? Si no hubieran pecado, nosotros hubiéramos seguido en el reino de Dios. Pero pecaron, murieron y fueron echados fuera. Fue por el pecado de nuestros primeros padres que toda la raza humana, a través de los siglos, de los siglos, de los siglos, fue condenada a vivir sus vidas en el ambiente oscuro, tenebroso, venenoso de este mundo. Desde ese momento, todos fuimos destinados a eso. Por un pecado. Esa es la importancia del pecado para Dios. ¿Y cómo nos atrevemos hoy día en el siglo XX y XXI? No, pecado, nosotros ya no hablamos de esa cosa. Really? Dios condenó a la raza humana por el pecado de 2 personas. ¿Tenemos tiempo para meditar un poco sobre esa realidad? Por un pecado condenó a toda la raza. Esa es la importancia. Por eso nosotros tenemos que saber, tenemos que cuidarnos del pecado. Tenemos que saber cuándo pecamos. Muy, muy importante. Aleluya. Fue por el pecado que el Verbo eterno, escúchame, sígueme, el Verbo eterno, el Hijo de Dios, dejó la eternidad y el reino del Padre, se hizo carne, murió del vientre de una virgen, y luego murió muerte de cruz,
para que el hombre pudiera volver a la casa del Padre. ¿Por qué ocurrió eso? Fue por el pecado, hermanos. No fue porque Dios nos amó, sino estábamos muertos para Dios. Y el Verbo, el Hijo, tuvo que morir muerte de... No es el tema. Entre paréntesis, hubo una película tiempo atrás, se llamaba Passion of the Christ, Pasión del Cristo, director Mel Gibson. Yo la vi una vez, yo no la puedo ver dos veces, fue demasiado horrible. Es mi Señor, no un criminal, es el Hijo de Dios, el precio que fue pagado. Si no la has visto, vela, Pasión de Cristo. Pero santifícate antes. El precio fue increíble. ¿Por qué? Por el pecado, hermano. Esa es la importancia y el peso del pecado ante Dios. Muy, muy importante saber eso. Existe una eternidad. Es otra gran sorpresa. Oh, really? Ya, existe una eternidad. Y es el pecado, escúchame, es el pecado que divide la habitación eterna del hombre. Es el pecado que nos divide. O vamos al reino de Dios, que es el cielo, o vamos al reino de las tinieblas, que es el infierno, un lugar de tormento continuo. Es el pecado. Ningún pecador puede llegar al reino de Dios. Nadie. Ningún justo puede ir al infierno. El pecado divide, el pecado los manda al infierno y la justicia los manda al cielo. Es el pecado. Es otra forma de mirar estas cosas, pero es muy, muy importante. Aleluya. Y no deberíamos tener miedo sobre esto. Eso es lo que nos pasa en las iglesias. O si uno tiene miedo, no hablemos del asunto. Si no, no se me pone incómodo, no hablemos. Yo vengo de una denominación así. Había cosas de las cuales, por ejemplo, nunca se hablaba de Satanás, del diablo. No hablemos de eso. Pero un día, el Señor me sacó de la jaula y me abrió este libro, hace 38 años. Y voy aprendiendo algo. Algo. O sea, no el miedo, pero sí el conocimiento del pecado y su prédica deberían ser siempre presentes en las iglesias cristianas. Nosotros siempre, sin excepción, deberíamos reconocer, hey, hay un pecado. Y tener predicadores ungidos, fieles a la palabra de Dios, no asalariados, religiosos, que le digan a las congregaciones, hey, existe un pecado. Yo estoy aquí para decirte, ten cuidado, no te resbales, porque ese pecado divide al hombre del cielo y del infierno. Ten cuidado. Aleluya. Pero no es el caso, todo lo contrario, nadie habla de eso. Por eso esta serie. Ayúdanos, Espíritu Eterno de Dios. Usa este barro para que la verdad sobre el pecado sea conocida. Hoy, 6 semanas, 6 meses o 6 años. Que alguien que escuche eso, que se le abran los ojos y entienda, wow, hay un pecado. Y dividirá dónde yo voy a pasar la eternidad. Porque tú vas a pasar la eternidad en algún lugar, yo te lo puedo asegurar. No importa lo que digan los pastores, los curas o vaya a saber quién. Dios dice que hay una eternidad. Y Dios dice que Dios juzga. Si tú no te limpias del pecado, you're going down. Pero hay buenas noticias para el creyente. Aleluya. Comencemos entonces esta serie diciendo que el pecado existe. Tú vas a venir a las iglesias y usted, sí, el pecado no, el pecado existe. Mientras este mundo exista, el pecado existe. Las 24 horas del día. ¿Quién es el que quiere que tú peques? Satanás. Satanás quiere que tú peques. ¿Por qué, pastor? Porque el momento que tú pecas y no le pides perdón a Dios y no te arrepientes, tu destino es el infierno. Tú no la vas a hacer.
Si te pisa un camión hoy, tú vas para abajo. Eso es lo que Satanás quiere, que peques. Porque él sabe que el alma que tiene la carga del pecado no va para ningún lado. Es una mancha que solo la sangre de Cristo Jesús puede limpiar. Y yo les voy a decir al final de esta serie, si Dios nos da vida, ¿cómo se hace eso? Tener la confianza. Si yo me manché, yo pequé, pero hay una forma, yo me puedo limpiar de nuevo. No el ciudadano del mundo, no las ceremonias religiosas en las iglesias, el teatro que hacen. Eso es teatro. Señor. Comencemos entonces diciendo que el pecado existe. Quiero decirte en esta noche, échale un ojo. Bueno, hoy es miércoles, pero échale un ojo. Porque el maligno se te va a acercar, tal vez esta noche, y te va a poner un pequeño pensamiento. Y te va a hacer enojar. Y va a hacer algo, con tal de que peques. Ten cuidado con esas cosas. Mientras existe este mundo, existirá el pecado. Hoy lo ignoramos y lo escondemos. Nadie habla de eso. Somos tan sofisticados. Los celulares, las computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. La tecnología, inteligencia artificial, robots. Del pecado no se habla en nuestras iglesias. Pero existe ¿para quién? Para Dios. Dios dice el pecado existe. Y debería existir su realidad en nuestras vidas de creyente todos los días. Todos los días. Jesús antes de ir a la cruz, y creo que fue el último consejo que dio a sus discípulos, fue lo que llamamos en la Semana Santa, Jueves Santo. Jesús en el jardín de Getsemaní, en el Monte de Olivos, está orando, preparándose para el sacrificio increíble del cual iba a participar. Su grupo íntimo se durmió. El último consejo que les da, orad y velad. Es decir, podríamos hablar horas. Orad y velad. Es el último consejo que el Hijo de Dios le da a sus discípulos antes de ir a esa cruz, por mí y por ti. Velad y orad. Nosotros tenemos que velar por el pecado. Porque el pecado es sutil. ¿Sutil o sutil? Sutil. Sutil. Muy sutil. Dice, no, yo no pequé. Aleluya. No permitamos a Satanás engañarnos y convencernos que el pecado no existe ya. Nada más alejado de la verdad. No lo permitamos, porque el maligno dice, no, el pecado no es todo. Y tú dices, no lo dejemos, por favor. Yo no lo puedo dejar. El pecado existe y sus consecuencias son catastróficas en nuestras vidas. Preparando eso, como que aumenté mi conocimiento del pecado. Como que el Señor me jaló un poquito más hacia arriba. Dijo, quiero que veas un poco más la realidad del pecado, hijo mío. Porque a veces usamos las palabras y son baratas. Sí, el pecado. No. Y no sé, yo vi la inmensidad del pecado y me quedé aterrado de lo que el pecado ha hecho en la humanidad. Aterrado. El pecado fue el comienzo de todas las horribles cosas que nosotros vivimos en este mundo a través de los siglos. Fue el pecado. Fue el pecado. Y vamos a tocar algunas cosas. Me quedé tan asombrado. Nosotros amamos a David, el rey David, profeta, salmista, ungido por Samuel, como el próximo rey de Israel, un muchacho de 15, 16 años, pastor de ovejas, el gran David. Tuvo un reino increíble.
preferido de Dios. Hay presencia del Espíritu Santo aquí hoy día. Preferido de Dios, pero era carne, como tú y yo. David era carne y cayó. Y no me digas tú, no, yo no. Really. ¿En qué Disneylandia vives tú? ¿Quién te convenció que tú no? Cayó. Se enamoró, como saben, no es el tema, de una mujer casada. Para rematarla, ella quedó encinta. El profeta lo descubrió. Y él de pronto se dio cuenta. Y para rematarla, no solo eso, porque el esposo de esta señora estaba peleando una batalla de Israel con sus enemigos. Me río porque somos tan humanos. Este vez está con el ejército, estaba en su palacio y se enamoró de esta mujer que obviamente no era fea. Difícil enamorarse de mujeres feas, ¿verdad? Y como esa estaba casada, quedó encinta. Ese no es el tema. El esposo dice, ¿qué hacemos con este ahora? Pues lo liquidó. David, hermanos, David, el que escribió increíbles salmos por el Espíritu de Dios. ¿Por qué te lo estoy mencionando? Para que te des cuenta que el pecado puede sucedernos a todos. Cuando tú lees salmos de David, se te cae la mandíbula, oye, de asombro, lo hermoso que son. Le dio una orden al general, dice, ataquemos todo, cuando todo es así, todos échense atrás, déjenlo adelante. Quedó adelante, el enemigo lo mató. Siguió gobernando David. Pero Dios le dijo, creo que era Natán, el profeta, que le dijo, oh, mi rey, quiero preguntarte algo. ¿Qué juicio merece alguien que tiene 100 ovejas y le roba la oveja a uno solo? Se la roba y mata al dueño. Y David contestó, la muerte. Y el Espíritu habló a través del profeta, tú eres ese hombre. Yo creo que de pronto los ojos de David se abrieron. Él vio el horror del pecado. Tú tienes que ver el horror del pecado. Mientras tú no veas el horror del pecado, tú estás jugando a ser cristiano. Tú tienes que darte cuenta, el horror del pecado. Y él se sentó y escribió el Salmo 51. Yo lo quiero animar que lo lean, por lo menos deberíamos tocarlo. Salmo 51, aleluya. Oh, aleluya. Él vio el horror y se dio cuenta. Aleluya. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Ves la misericordia? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Ves? Él vio el horror del pecado. Ten misericordia y límpiame de mi pecado. ¿Somos nosotros capaces de gritar a Dios? Señor, ten misericordia de mí, límpiame de mi pecado. Somos tan orgullosos. Somos tan orgullosos. El rey dobló rodilla con estas palabras. Y luego 4, eso es lo que quiero que veas. Él vio el horror del pecado. Fíjate que no vio el horror del adulterio, que es un pecado. Eso no fue lo que le traspasó el corazón. El adulterio, tarará, tarará. No, el horror del pecado. Porque él se dio cuenta de algo más allá de la carne, del adulterio, de vaya a saber qué. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Wow.
Él vio el error. Dios mío, contra ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y nosotros como cristianos vivimos nuestras vidas como que todo está bien y Dios es amor y todo va a terminar bien, porque no reconocemos el horror cuando hemos pecado y no podemos llegar a decir, contra ti mi Dios he pecado y delante de tus ojos yo soy miembro de tu eclesía. Yo tengo al Espíritu Santo en mi corazón viviendo en mí. Delante de tus ojos yo he pecado, ten misericordia de mí. Si tú no entiendes eso, tú estás jugando a la iglesia. Dios mío, sigamos hacia adelante. ¿Qué significa pecar? Otra pregunta. ¿O el pecado? Pecar significa quebrar la ley de Dios. Es muy fácil, no es muy complicado. Pecar significa quebrar la ley de Dios. Cada vez que quebramos la ley de Dios, pecamos. ¿Delante de quién? ¿Del pastor, del cura, del hermano en la fe? No, delante de Dios. Delante de Dios. Del eterno Dios. Pecar es desobedecer a Dios. O yo creía que pecar era si yo asesino a alguien o me robo el banco. No, desobedecer a Dios es un pecado. Eso es muy importante entender eso. Tenemos que cambiar la forma de pensar para crecer espiritualmente. Por favor, cada vez que desobedecemos a Dios, por nuestra conciencia o por su palabra, pecamos. ¿Qué quiere decir, pastor? Que a veces desobedecemos a Dios y nuestra conciencia nos dice, hicimos mal, acabas de desobedecer a Dios. ¿Ya? Y si lo haces con mucha frecuencia, tu conciencia se cicatriza y ya puedes hacer lo que se te da la real gana. Ya duermes como un bebé. Pero antes de eso, tu conciencia te dice, hiciste mal. Y si la palabra te lo dice, hey, tú has pecado. ¿Cómo que no? Aleluya. Pecar es ofender a Dios. ¿Te has pensado tú en eso? Cuando yo ofendo a Dios, yo peco delante de Dios. Deberías saber de la palabra, ¿con qué cosa yo puedo ofender a Dios? Esta basura puede ofender al más altísimo Dios. Y cuando lo hago, yo peco delante de mi Dios. Y qué privilegio poder decir, perdón, Señor, yo te he ofendido. En vez de estar encerrado en nuestra religiosidad, no, porque todo está bien y yo estoy bien y Dios nos ama. Ah, qué va. Cada vez que ofendemos a Dios, pecamos. Cada vez que no vivimos de acuerdo a una ley de Dios, pecamos. El pecado existe, no delante del hombre, sino delante de Dios. El pecado es cianuro puro. Una gota te mata. Una gota de cianuro, vaya a saber qué. ¡Boom! ¡Ya gone! Tu cuerpo sigue caminando por adentro, tú estás mal. Si esto si no te ocupas y solucionas este problema, tú vas mal, tu camino va hacia abajo, no va hacia arriba. Y ciertamente Dios no te puede ni bendecir, ni usar para su reino. Y luego a veces tenemos las agallas, la valentía, el coraje, la arrogancia de llegar delante de Dios y orarle. Y estamos en pecado, hermanos. ¡Wow! Y yo no me excluyo, pero tenemos que reconocerlo. Eso es todo. Vamos a interrumpir con esto, un pensamiento más que es muy, muy importante, especialmente para los que vivimos en el siglo XX, XXI.
Dios tiene un reino. Duh. Oh, sí, el reino de Dios. Sí, pero tú vives tu propia vida como tú quieres. Dios tiene un reino. Él es el rey. Nosotros somos los súbditos. Dios no tiene una república ni una democracia. Pero nosotros somos de aquellos que dicen, sí, pero esa es la forma como yo pienso. Cuando alguien me dice eso, sí, pastor, pero déjeme decirle como yo pienso. Who cares? ¿A quién le importa? Tú vas a ser juzgado como Dios piensa, no como tú piensas, no como el pastor piensa. Yo sé que a veces los pastores dan malos consejos. Y las ovejas pecan porque los pastores les dan malos consejos. Las ovejas pecan. Y muchas se pierden, no regresan más al camino que lleva al cielo. Aleluya. Nosotros tenemos nuestras opiniones y convicciones. No, es un reinado. Dios nos dice y nosotros decimos amén a lo que Dios dice. Posiblemente nuestro orgullo humano es uno de los grandes obstáculos. No, después de todo yo tengo mi derecho. No, tú no tienes, si eres un cristiano, tú no tienes derecho. Tú tienes el llamado de obedecer a tu Dios. Es un privilegio, hermanos, obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese Dios se va a ocupar de ti. 38 años que yo estoy en eso. Dios siempre se ocupó de mí. Aun cuando pequé, aun cuando hice cosas tontas, Dios se ocupó de mí. ¿Por qué, pastor? Porque vio mi corazón. Yo creo que esa es la razón. Siempre se ocupó de mí. A mí nunca me llevaron las aguas. ¿Podía haberlo hecho? Más de una vez. Nunca ocurrió. Cuando tú eres obediente a Dios, Dios se va a ocupar de ti. A ti no te va a pasar nada. Dice el Salmo, una de las primeras cosas que yo leí que me quedé tan asombrado. 100 caerán, creo. 100 caerán de tu lado. Y 1000 o 10.000 caerán de tu mano derecha, pero a ti no te pasará nada. Yo cuando leí eso dije, wow, me gusta. 100, 10.000, pero a mí no me va a pasar nada. Porque yo sirvo a un rey, no a un presidente. No un líder de una denominación. Yo sirvo a Dios. Amén. A Dios. Aleluya. ¿Cómo nos cuesta entender esa realidad? ¿Verdad, hermanos? Así que vamos a interrumpir aquí. Y si Dios nos da vida, la seguimos el miércoles que viene. Voy a hacer algo que realmente no lo hago. Pero el Señor nos ha dado un mensaje para el domingo, va a ser más de un domingo. Vamos a hablar lo que Dios tiene que decir acerca de la salud de nuestros cuerpos. Y creo que va a ser una gran bendición. Es que Dios tiene que decir algo acerca de la salud física de mi cuerpo. Vamos a ver. Yo he predicado un sinfín de veces, pero esta vez el Señor me dijo, te voy a mostrar otro ángulo. La palabra de Dios tiene tantas facetas que tú no las puedes cubrir todas. El tema es el mismo, pero las facetas son innumerables. Va a ser una bendición. Los hospitales y los doctores no existen en vano, pero hay un Dios. Gracias, Padre, por el inmenso privilegio que nos das de predicar esta verdad. Ayúdanos, perdónanos si no lo hacemos lo suficientemente bien. Usa esto, cambia vidas, abre ojos, destapa orejas. Gracias, Padre. Que sea este 31 de enero, último día del mes, en el amor de Cristo que hace todo eso posible. Y oramos por ustedes que nos ven. En el amor de Cristo que hace todo esto posible. Decimos amén.